Mira, que estamos de acuerdo. En realidad, mira, nosotros desde el inicio, y estamos hablando de por lo menos el mes de enero, hemos expresado públicamente que los hechos que son materia de investigación, bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna condición legal o jurídica, podrían significar el delito de genocidio. Carlos Rivera, bienvenido a Exitosa. Doctor Rivera, bienvenido a Exitosa. Sí. Doctor Rivera. Buen día, ¿cómo estás? Buen Gusto día, de saludarte. ¿Cómo está? Bienvenido a Exitosa. El doctor, el abogado de Dina Boluarte está pidiendo que se archive la denuncia por genocidio en contra de la presidenta de la República. ¿Cuál es la reacción que ustedes tienen? Mira, que estamos de acuerdo. En realidad, mira, nosotros desde el inicio, y estamos hablando de por lo menos el mes de enero, hemos expresado públicamente que los hechos que son materia de investigación, bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna condición legal o jurídica, podrían significar el delito de genocidio. El genocidio es un crimen internacional debidamente regulado, también está comprendido en nuestra legislación penal interna desde febrero de 1998, pero en realidad, siendo un crimen internacional, necesita que existan una serie de elementos que apunten básicamente en términos más coloquiales, a la desaparición de un determinado sector social, político, ideológico o por motivos de raza, que sin duda alguna eso no es lo que ha ocurrido en el caso de Perú, ¿no? Me parece que esa calificación fue un tanto excesiva, pero que sobre todo no correspondía a las características o naturaleza de los hechos que habían ocurrido en Ayacucho o en otros lugares del Perú durante las protestas sociales, ¿no? Doctor, pero tengo entendido que no solamente se le está investigando por el tema de genocidio, sino hay delitos anexos. Sí, claro. Las investigaciones contra la presidenta efectivamente comprenden los delitos de genocidio, comprende el delito de homicidio calificado o asesinato y comprende los delitos de lesiones graves contra diversas personas. Esos son los tres hechos delictivos por los cuales se está siendo investigada, ¿no? Desde mi punto de vista, que es lo que acabo de comentar, en realidad me parece que genocidio no existe bajo ninguna condición. Y por lo tanto me parece que haría bien la Fiscalía en limitar la investigación o acotar la investigación básicamente a los hechos que sí son objeto de investigación, que son justamente los homicidios ocurridos en Ayacucho, Puno, Cusco, en fin, en diferentes lugares del Perú, y los delitos de lesiones graves, que me parece que ahí son hechos que ya son parte de la investigación y sobre los cuales se ha ido incorporando múltiple evidencia de carácter documental y pericial, fundamentalmente del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Entonces, es más, te comento un hecho que de alguna manera ya significó una primera decisión respecto del delito de genocidio en la investigación a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos en Ayacucho. Ya en el mes de febrero de este año, la Fiscalía de Ayacucho emitió una disposición justamente haciendo la precisión de que lo que estaba investigando no era el delito de genocidio, porque en realidad los casos y las características de los hechos que se habían producido en realidad no eran compatibles con este crimen internacional. Por lo tanto, ahí hay un primer pronunciamiento que se emitió en búsqueda de acotar el marco de la investigación, porque finalmente, claro, aparenta una extrema gravedad o una mayor gravedad, pero en realidad me parece que no tiene sentido continuar con una investigación por ese delito específicamente, ¿no? Claro, no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en nuestro país. Entonces, no se le puede achacar al abogado Joseph Campos, el abogado de Dina Boluarte, de que está actuando mal o que está entorpeciendo la investigación. No. Yo creo que él está, me imagino, buscando un camino de acotar la investigación y de establecer un curso más preciso y más específico de acuerdo a la naturaleza de los hechos sobre los cuales me parece que la investigación sí está
avanzando y prosperando, ¿no? Que son justamente los crímenes que pueden ser identificados como crímenes de homicidios calificados o asesinatos, y los crímenes relacionados a las lesiones graves que se han cometido en diferentes departamentos y ciudades como consecuencia básicamente del uso de Eso no ha pedido que armas se de fuego, ¿no? archive. Perdón, ¿viste? Eso no ha pedido que se archive, porque eso sí sería, pues, interrumpir un proceso. No, claro, obviamente. Además, no cabría un archivamiento de una investigación que está en pleno curso de desarrollo, que además acaba de ser ampliada. Hace unas 2 o 3 semanas, la propia Fiscalía de la Nación tomó la decisión de ampliar la investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por los sucesos ocurridos en Lima el 28 de enero, por los sucesos ocurridos el día 11 de enero en la ciudad del Cusco, por sucesos ocurridos en la ciudad de Pucallpa. Por lo tanto, no cabría, procesalmente hablando, que algún abogado de la defensa de los investigados solicite un archivamiento. Doctor Rivera. Sí me parece una cosa atendible, ¿no? Ajá, doctor Rivera, y de acuerdo al comportamiento procesal de la presidenta de la República, se ha estado hablando de que ella no quiere colaborar o que en algunas preguntas que son muy trascendentales para el proceso ha guardado silencio o ha sido muy escueta. ¿El comportamiento procesal deja que desear de parte de la presidenta de la República? ¿Por qué se le pide, pues, al mandatario de turno que sea transparente por el cargo que tiene? Sí, efectivamente. Creo que en las investigaciones, tú como periodista lo conoces mejor que nadie, en las investigaciones en las que se tienen esa condición de investigados, me refiero, los altos funcionarios, presidentes de la República o expresidentes, es cierto, creo que hay que tomar en consideración como que 2 variables. Uno, efectivamente, tiene los derechos de cualquier investigado. Inclusive, y contando también a la señora Boluarte, tienen el derecho de guardar silencio frente a preguntas del Ministerio Público de las partes agraviadas. Ese es un derecho constitucional y en realidad eso es parte del sistema de derechos que asiste a una persona investigada, ¿no? Pero también es cierto que tratándose de altos funcionarios, de personas además que tienen esa condición en este momento, sí creo que es importante que rindan cuentas ya no solamente en términos políticos, sino ante el sistema de justicia frente a crímenes graves que se les está imputando. En el caso de Boluarte, digamos, los hechos tienen la máxima gravedad porque se les está imputando delitos de homicidio calificado y de lesiones graves, ¿no? Pero además, hay otra cosa importante, más allá de su conducta procesal en una declaración indagatoria ante la Fiscalía de la Nación, en realidad me parece más grave no eso, sino la conducta del Poder Ejecutivo, en términos de la información que como Poder Ejecutivo le corresponde proporcional, por estar obligado a hacerlo, ante los requerimientos de la Fiscalía. En concreto se plantea un caso, la información que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ejército tenía que proporcionar al Ministerio Público desde el mes de enero. Sabemos que el Comando Conjunto, digamos, no es un órgano autónomo, sino que es un órgano que depende del Ministerio de Defensa, de un órgano del Poder Ejecutivo. Y el Comando Conjunto ha estado de manera reiterada negando la información, me refiero a planes de operaciones, informes de patrulla, ¿no es cierto? Y lo mismo la Policía Nacional. Eso sí creo que es una actitud que busca entorpecer el curso de una investigación. Y siendo un órgano del Poder Ejecutivo, desde mi punto de vista, eso sí compromete a 2 personas que están como investigadas y que son la cabeza del Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República y el señor Alberto Otarola. Ahí sí yo creo que hay problemas que en su momento tendrán que ser valorados, pero que en los últimos meses han estado entorpeciendo el curso de la investigación. Esta información, por ejemplo, sobre la cual te estoy comentando, si bien es cierto, ya ha sido entregada la carpeta del caso Ayacucho a la Fiscalía de la Nación, hasta ahora no ha sido entregada. El fiscal Marco Guamán, a cargo de la investigación, ha tenido que recurrir a la Corte Suprema para hacer un requerimiento judicial a las autoridades militares para que le entreguen información. Eso en realidad significó en concreto que se ha perdido 8 meses en la búsqueda de documentos que pudieron ser entregados el día 10 de enero. Ahí sí me parece que hay una responsabilidad que no pueden eludirlas
las altas autoridades, ¿no? Muy bien, y sobre esta premisa con la cual se está manejando la defensa de la señora Boluarte, que es que ella, efectivamente, ella es la presidenta de la República, pero no ve los planes operativos, es decir, la orden que ella dio es que se recuperara la paz social, pero respetando los derechos humanos. Y ya todos los planes operativos, pues, está a cargo de los diferentes comandantes generales, pues, de cada región. Mira, en realidad lo declarado por Boluarte me parece que está jugando más en el terreno de la formalidad, ¿no? En el sentido de decir, mire, yo soy presidente de la República y simplemente tuve conocimiento a partir de la información que se ventiló y se proporcionó a nivel del Consejo de Ministros. Bueno, eso que aparentemente es una estrategia más formal de enfrentar una investigación por crímenes graves, en realidad eso también ha sido, digamos, ha comenzado a ser contradicho, primero por la propia declaración del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque cuando declaró el general Gómez de la Torre, hace ya más de un mes, él dijo que se había reunido con la Presidenta de la República varias veces durante el mes de diciembre del año pasado. ¿Eso qué significa? Que no es cierto lo que dijo Boluarte, de que la información de los hechos solamente había sido proporcionada a nivel del Consejo de Ministros, porque el jefe de los institutos armados se está dando cuenta que él personalmente le proporcionó la información a la Presidenta de la República en diversas reuniones que tuvo en Palacio de Gobierno, estando presente el señor Otárola. Pero además, exitosa. creo que ya la experiencia de los temas de derechos humanos en nuestro país dan cuenta de que una cosa es lo que puede declarar una autoridad, pero también es cierto que no es posible entender, o resulta por lo menos harto contradictorio, que las declaraciones de una autoridad como un presidente de la República o como un ministro de Defensa o como un primer ministro vayan en un sentido formal de decir de que se instó a que se respeten los derechos humanos, y tenemos eventos que van desde el día 7, 8 de diciembre hasta los primeros días de febrero de este año, es decir, un lapso de tiempo de casi 7 semanas en los que se van perpetrando una serie de hechos abiertamente delictivos que se está imputando públicamente que han sido cometidos por los miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas, y que no haya ningún camino de corrección o de rectificación de ese tipo de acontecimientos. Y al contrario, encontramos públicamente en las autoridades declaraciones de aliento de que eso es el camino, y de señalamiento, en el caso concreto de los manifestantes de Puno, por ejemplo, de que eran instigados o supuestamente estaban alentados por grupos de carácter terrorista, ¿no? Ese discurso o ese tipo de declaraciones tienen que ser necesariamente confrontadas con los hechos. Sí es cierto que pareciera ser una magnífica declaración, decir que se instó por el respeto a los derechos humanos, pero los acontecimientos dan cuenta de una situación tremendamente grave en la que se están cometiendo crímenes, el resultado es de casi 60 personas asesinadas, y las autoridades no hayan tomado ninguna decisión para evitar ese camino. Me parece que esa es un poco la naturaleza del caso que tenemos. Creo que el Ministerio Público está en un camino correcto en el curso de la investigación, en el sentido de justamente incorporar las declaraciones de los jefes militares, de los jefes policiales, para justamente constatar si es que las altas autoridades, el presidenta, el ministro de Defensa o el primer ministro, efectivamente tomaron o ejercieron el poder constitucional que tenían de evitar que esos sucesos ocurran. La realidad nos dice que eso lamentablemente no ocurrió. Pero ya la determinación de ese hecho como una responsabilidad individual de carácter penal va a ser seguramente objeto de una decisión en los meses siguientes por parte de la Fiscalía de la Nación. Muchas gracias a Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, el IDL, de parte de los afectados, ¿no? De los familiares de las víctimas. Muchas gracias por estar aquí.